Y bien, bueno, pues ya estamos con el maestro de las ondas, don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, oyentes. Ya estamos en Marte y estamos aquí, siempre deseosos de tener nuestro tiempo y buscar a alguien o algún tema que podamos explayarnos y poder desvelar algo que no es muy conocido entre el público y que lógicamente tiene pues su interés. Sin duda ninguna. Qué alegría de que llegue el martes, de tenerte por aquí, maestro, y hoy la verdad es que tenemos un invitado, podemos decir que con amplia trayectoria familiar en un club como el Real Betis Balompié, ¿verdad? Hemos hablado en semanas anteriores, hemos tenido la saga, porque la sanidad, la medicina es fundamental en los equipos por las lesiones que se producen, cómo hay que prevenirlas. Y hemos tenido tuvimos a Tomás Calero en representación de la saga de los médicos del Real Betis Balompié. Hemos tenido a Antonio Leal en representación de lo que fue lo que ha sido su familia al frente del Sevilla Fútbol Club en el terreno de médicos, y ahora vamos a ir también con los auxiliares y los fisioterapeutas, que también son fundamentales. Hoy vamos a contar con José María Montiel, que nos puede hablar de él y de su padre. Nos va a hablar, pensamos, de Vicente Montiel, Manos Mágicas, que fue toda una institución. Manos Mágicas. Manos Mágicas, por lo que hacía con las manos, como ya, a ver si no se atreve a contarnos cosas José María Montiel de cómo se recuperaban antes, porque las lesiones antes se recuperaban mucho antes que ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí. Además, Vicente Montiel, venía gente de cualquier punto de España para atender a los jugadores, los recuperaba ya en su casa, ¿eh? Vamos, porque primero en el vestuario del Betis atendía pues a los jugadores del Betis, pero fuera atendía en su casa pues de todas las de equipos. Ya contaremos algún seleccionador nacional con título mundial, incluso, español, ¿no? Incluso que también buscaba a Vicente Montiel. Venía a Vicente Montiel. Después él fue internacional. Él con Ladislao Kubala estuvo como masajista de la selección española. Ajá. De ahí su amistad con Ángel Mur, que era el masajista del Barcelona, que estuvo también muchos años como masajista de la selección. Y después hablaremos de José María Montiel. José María entra en el año al principio de los 90 y estuvo casi hasta el final de la década me parece que fue en el año 2016, 2015-2016, hasta hubo 24-25 años en el Real Betis Balompié, primero con su padre y después cuando su padre muere muy joven, murió con 66 años, murió en el año, me parece que fue 99, entonces pues José María nos puede contar muchas cosas. José María es el que le ponía además el brazalete de capitán a los jugadores de la primera plantilla en el momento que van a salir al campo. Por tradición, por ritual, era un ritual, y él ponía el brazalete y después pues él nos tendrá que contar, nos podrá hablar de muchos entrenadores, bueno, nos hablará de su padre, como hemos dicho, pero después nos hablará de los entrenadores, nos hablará de los cuadros médicos, nos hablará de cómo es en sí, por dentro, el mundo del Real Betis Balompié, cómo ha sido el Betis en estos últimos, nos puede contar datos de los últimos 60 años, así que fíjate tú, si nos puede contar cosas hoy José María Montiel, que va a ser nuestro invitado a lo largo de los próximos minutos. Después de las noticias de la una, estaremos aquí hoy con José María Montiel. Hablar de los Montiel es hablar de toda una tradición en el Real Betis Balompié, la saga de los Montiel, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablaremos también de su libro, después tendremos aquí el libro que ha escrito sobre los entrenadores con los que estuvo, porque él es entrenador nacional, él tiene el título también nivel entrenador. 3, tiene nivel 3, sí. Eso nos lo va a contar él después, en la entrevista que vamos a hacer, pasada la noticia del mediodía, en esta jornada hoy bonita, con sol espléndido, pero sin lluvia, lamentablemente. Efectivamente, que la lluvia hace mucha falta. Sí. Pues maestro, nos vemos en tan solo unos instantes. Muy prontito. ¿De acuerdo? Nos vemos en unos instantes, ahora le dejamos con noticias de España y el mundo, y posteriormente volveremos aquí a la sintonía de Onda Cero para Lora del Río y toda la comarca de la Vega y la Campiña de Sevilla. Y bien, continuamos ya sí entramos ya en la entrevista en sí. De nuevo con el maestro Bartolomé Cabello, el maestro de las ondas. Maestro, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde este punto, desde aquí, desde Onda Cero en el estudio, en Lora, viendo ya la falda de la sierra. Hoy te lo he dejado. Con una tarde espléndida, pero lamentablemente con poquita lluvia y con los campos ya muy necesitados de agua.
¿qué vamos a hacer? Y vamos a pedirle a la Virgen pues que haga también algo, hombre, a ver si puede llover un poquito. Aquí, efectivamente. en la hora que está haciendo, bueno, en toda la zona sur de España está haciendo mucha falta. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo. Efectivamente. Bueno, maestro, me permites el privilegio, ¿no?, de poder presentar a nuestro invitado al día de hoy. Nada más y nada menos que, bueno, quien fuese fisioterapeuta del Real Betis Balompié durante los últimos 24 años, durante 24 años en este caso. Hablamos con José María Montiel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que encantado de tenerte aquí, la sintonía de Onda Cero para toda la Hora del Río, para la Vega de la Campiña, para la Vega, para la Campiña, para todas las comarcas aquí de la zona. Y que te decía fuera de micrófono, José María, tú a mí no me conoces, pero yo te conozco a ti como de fuera de toda la vida. Bueno, me alegro de haber compartido contigo 24 años. Yo he compartido con José María mucho más porque desde los comienzos, porque su padre estuvo 40 años. No estamos hablando de... Hay en los equipos sevillanos hay unas familias que han sido fundamentales, sí. Sobre todo en los temas sanitarios. Bueno, sin olvidar tampoco, por ejemplo, en el Betis Antonio Tenorio o Alberto Tenorio, ¿no? Efectivamente. Todo lo que ha supuesto, pero que después en José María Montiel y Vicente Montiel, pues se pueden imaginar todos nuestros oyentes, estamos hablando de casi 60 años. Efectivamente, porque su padre llega justo la temporada del ascenso del Betis a primera en aquel mítico año 58, cuando el Real Betis Balompié volvía y retornaba a la máxima categoría. Pero después José María hasta 24 años, que aprendió nada más y nada menos que de su padre, todo en sus inicios, pero después ha marcado un hito, ha marcado muchísimo lo que ha supuesto, lo que estamos hablando, que era el que imponía antes del comienzo de cada partido el brazalete de capitán al capitán que salía ese día. Pero bueno, creo que tenemos que hablar de muchas cosas. José María, ¿qué es de tu vida ahora mismo? Bueno, pues mi vida está enfocada a mi empresa y respecto al fútbol, pues sigo entrenando, porque fue lo que me quedó después de mi periplo por el Real Betis Balompié. Pues sigo entrenando al equipo de senior de Claret. Eso es lo que hago, pero durante la mayoría de mi tiempo se lo dedico a mi empresa y a los quehaceres diarios de ella. Hay que decir que tú marcaste junto con tu padre pues un hito en el Real Betis Balompié, como auxiliar, como fisioterapeuta, pero mucho más. Esas carreras para atender a los jugadores, la labor que hace junto con el médico, que forme ese tándem que es fundamental, pero el fisio conoce como nadie al jugador, porque en esa soledad de la camilla el jugador cuenta muchas cosas, ¿no, José María? Sí, y ahora ha cambiado, pero antiguamente solo había 2 personas, 3 personas alrededor del jugador, y se convertían en su padre, en su madre, en su psicólogo, en su confesor, y había una sintonía entre ambos que ya hoy día está disipada, porque hoy día hay muchísima gente alrededor del jugador y cada uno puede tener alguna cierta afinidad o confianza con uno de ellos, pero es imposible que a la inversa sea como en nuestra época, porque que antes estábamos, es que Alberto Tenorio y yo hemos viajado solos, incluso hasta sin médico, muchísimo tiempo, y eso pues indudablemente hace que los lazos sean mucho más fuertes que los que ahora mismo por ley de vida pues se dan, tanto en la vinculación jugador sanitario, jugador empleado, como del propio club con los empleados, porque ya no hay nadie cabeza visible. Ahora todo el mundo es importante, es mucho más profesional, le pagan muchísimo más que nos pagaron a nosotros en su época, pero también son prescindibles, porque ya esto es una empresa, son números, y cuando los números cuadran son importantes, cuando los números dejan de cuadrar pues son prescindibles, y eso en nuestra época no era así. Afortunadamente yo terminé mi época de fútbol cuando terminó ese sentimiento o esa filosofía de que todavía pues estaba presente en los clubes de fútbol, aunque fueran profesionales, que era de esa familia de fútbol que no tiene nada que ver con ninguna empresa ni con ninguna
disciplina y solo se entendía dentro de un vestuario oliendo a refle y oliendo a césped. Eso ya no existe. José María, lo que estás contando la verdad es que es, no sé, es fuerte, ¿no? ¿Cuándo realmente cambia el fútbol? ¿Cuándo realmente cambia ya el tema de la actitud de los futbolistas? Que antes, como bien ha dicho Bartolomé, erais una familia, casi de psicólogo, de padre, de madre y de muy señor mío, por no decirlo de otra manera, ¿no? ¿Cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo cambia todo esto? Esa cercanía que tienes con el futbolista, ¿en qué momento desaparece? Bueno, pues como todo lo que evoluciona en la vida, hay veces que la evolución pues se lleva por delante cosas, y desgraciadamente hay veces que se llevan cosas que son realmente las más importantes, que son las del corazón, las del sentimiento. Cuando esto cambia, que lógicamente cambia cuando el fútbol deja de ser fútbol para convertirse en una actividad empresarial más. Hay que... Nos vamos a... Que mira números, con unos directores de marketing, que mira la forma de sacarlos, y después los entrenadores empiezan a reunirse de mucha gente a su alrededor, que le van sumando credibilidad a sus pensamientos. Es lógico que antiguamente pues no existía la figura del analista, no existía la figura del scouting, no existía la figura del segundo y tercer preparado físico como hay hoy. Es que hoy por hoy yo cuando voy al campo del Betis y me asomo, me da miedo de no conocer ya a nadie de los equipos que activos, pero el caso es que muchas veces hay más gente trabajando alrededor del equipo que jugadores en el campo. O sea, hay más gente de negro, del Betis, o de verde, depende del chándal que tenga los técnicos ahora, pero hay más gente de vestido de ejecutivo o de empresario, de empleados de la plantilla que de jugadores, y eso es una cuestión que no solo en el Betis, por supuesto. El Betis se ha sumado a lo que ya venía pasando en Barcelona, en Madrid, en Atlético de Madrid, en clubes que han ido pues siendo pioneros en la adaptación a la nueva era. Nos centramos, si te parece bien. Sí, nos centramos, si te parece bien, José María. Vamos a retornar y vamos a hablar en primera instancia de un mítico dentro del mundo de los fisioterapeutas, de los masajistas, como fue Vicente Montiel. ¿Qué aportó Vicente Montiel? ¿Qué fue Vicente Montiel en el fútbol? Bueno, pues mi padre fue un referente. Yo quiero contar una cuestión que me está ocurriendo. Cuando yo entro en el Betis, al poco tiempo me llamaban Vicentito, porque la presencia de mi padre siempre fue y seguirá siendo de por vida superior a la que yo tuve en el Betis, es lógico. Pero es que ahora que ha pasado el tiempo, a mí me recordaba la gente por mis carreras, como vosotros sabéis, me reconocía la gente porque yo era el que siempre estaba con el equipo, y eso es obvio. Pero pasados los 5 años que estoy fuera ya de la disciplina del Betis, la gente nueva a lo mejor no recuerda que José María Montiel fue el masajista del Betis, pero sigue recordando que Vicente Montiel fue un referente. A mí sí, José María, parece que se nos va el teléfono. Una mejor ubicación, a ver. Ahora te escuchamos, perfectamente. Vale. Perdón. Que eso, que decía que pasado el tiempo la gente vuelve a retornar y vuelve a recordar más a Vicente Montiel que a José María Montiel. En algunos casos, cuando yo doy mi nombre en algunos sitios y lo doy con nombre y apellido, José María Montiel, algunos dicen, tú eres el hijo de... Y ya no recuerdan a lo mejor que yo he estado 24 años también ahí al pie del cañón, ¿no? Pero con eso quiero decir que su figura ha sido una parte importante del Betis y seguirá siendo de por vida, porque desde de los 112 o 113 años que tiene el Betis de historia, 66 ha habido un apellido Montiel en su nómina. Y si Dios quiere, más pronto que tarde volverá a haber un Montiel en la nómina del Betis, porque
porque creo que la vida de mi padre y mía en el Betis lo merece, y porque mi hijo se está preparando, lleva mucho tiempo en Bulgaria sufriendo otro fútbol naciente, porque allí quieren hacer un fútbol como el europeo, como la parte occidental, o aparte de nuestra, bueno, de las grandes ligas europeas, y bueno, y él está allí haciendo una labor importante, y pronto seguro que el Betis le va a dar la oportunidad que merece mi padre, principalmente, y que bueno, y la que yo aporté pues también. Sin duda ninguna, ¿eh? Sin duda Hombre, ninguna. esperemos que eso sea pronto y se haga justicia. ¿Por qué manos mágicas, tu padre? Bueno, porque mi padre tenía una virtud. Tener en cuenta que antes no existía ni el médico de cabecera en los clubes como ahora. No existía la tecnología que está ahora al alcance de los jugadores, y entonces se necesitaba un ojo clínico que diera con un diagnóstico precoz, que ayudara al médico a verificar ese diagnóstico, y eso necesariamente, a falta de ecógrafo, eran las manos las que dictaban aquel hallazgo que solo el tacto de una persona experimentada puede encontrar debajo de la piel. Y eso, unido a que mi padre, bueno, pues no, fue pionero dentro de la fisioterapia deportiva, y no se paró en aquello que aprendió en los cursos que le daba la escuela de enfermería para adaptar la carrera de fisioterapia. Él fue más allá y se fue a buscar gente que practicaban otro tipo de masaje más agresivo, más buscando la curación por medio del masaje. Y en Barcelona encontró un compañero suyo y le enseñó esa técnica. Ángel Moore. No, Ángel Moore fue también discípulo de Cunil, que se llamaba. Sí. Y ambos cogieron una amistad, ya no solo por las veces que se enfrentaban, sino porque tenían, digamos, la misma escuela, y se habían nutrido de ese mago, mago entre comillas. Hoy día supongo que tendrá una explicación científica, pero cuando ellos lo hacían no había nada que podía demostrar que una persona que hoy por hoy tarda un mes en recuperarse, ellos lo curaban en 7 días, pero 7 días efectivos, o sea que era real. Claro, las personas de hoy, la ciencia nueva, lógicamente lo pone en cuarentena y dice, si el tejido tarda 21 días en repararse, ¿cómo iban a curar a estos señores en 7 días? Bueno, pues ellos tampoco pueden demostrarlo, pero que el jugador se lesionaba igual que se lesiona ahora, con la misma casuística mecánica que se lesiona ahora, con las mismas con las mismas circunstancias clínicas que presentan ahora, y ahora tardan un mes en recuperarse, y ellos lo curaban en 7 días. Perdón, José María, perdóname, o sea, estamos hablando de las clásicas roturas fibrilares que existen ahora. Sí, las lesiones musculares, que en su día eran los típicos tirones, que ya ese término lógicamente está en desuso, pero cualquier lesión muscular que debuta con una crisis en el que el futbolista pues tiene una impotencia funcional. Antes podía correr y ya no puede, porque hay algo en su organismo que ha estallado y que se ha roto, y que necesita pues repararse, y ahora hay muchísimas técnicas, muchísimos medios, incluso muy sofisticado, pero que al final es una lesión en un tejido que tiene su tiempo de reparación, que el propio organismo lo va a reparar sin hacerle absolutamente nada, y con los masajes que daba mi padre y sus antecesores, y yo también lo di alguna vez, pues lógicamente pues se curaba antes. No sé, no pregunta por qué, porque ellos no pudieron demostrarlo científicamente, pero tampoco a nadie ha demostrado que lo cure antes que ellos una lesión de este tipo. Ponerse al lado de cuando tu padre estaba dando el masaje a un jugador, porque se tenía que poner la toalla en la boca, que era la anestesia que se ponía, ¿no? Porque los gritos llegaban, eso tendría que doler, imagínense nuestros oyentes, ¿no? Sí, era un masaje muy corto, tenía
eran 3 maniobras, una de ellas de calentaba o por lo menos psicológicamente el paciente se iba adaptando a lo que le esperaba. Después era un masaje muy profundo que pasaba 8 o 9 meses por una... Se vuelve ahí el sonido. José María, se había ido el sonido otra vez. Ahora. Perdóname. Ahora. Que después pasaba el nudillo fuerte, muy fuerte, por donde estaba la herida, pues justamente debajo de la piel, donde está la herida en el músculo, y eso era, pues, imaginaros, si en la piel tuviera una herida y os pasáis el dedo flojito, ya veis las estrellas, pues era meter nudillo a todo lo que daba la vida de mi padre, que contaba anécdotas de que grandes boxeadores habían pasado por su camilla y no le pegaron por respeto, pero que los vencía, que los dejaba cao. Y bueno, y después pues terminaba esas maniobras con unas palmadas para que, según contaba mi padre o según contaba lo que hacía esto de la sangre que había intentado movilizar en el tejido subyacente de la piel, pues llevarlo a la superficie y que regenerara de alguna manera ese tejido de una manera más rápida. Y bueno, y se curaba, A los 7 días empezaba a correr con 3 días de trabajo progresivo, y el entrenador podía contar con él al 10º día en un partido de competición sin ningún tipo de problema. José María, decir que, perdón mi ignorancia, estamos hablando de que hoy, cuando vemos a un futbolista que se queda clavado porque ha tenido un tirón o una rotura fibrilar, el menos es quien se lo quite prácticamente, y que esta misma dolencia antes, en 7-10 días, se curaba. Sí, obviando, por supuesto, Dios me libre de poner en juicio las nuevas técnicas que le han dado vida y salud a muchísimos millones de personas. No voy a entrar en eso, pero si nos basamos en si adaptamos lo de ahora a lo que había antes, o sea, una impotencia funcional producido por un momento, un accidente en un campo, de que va una persona corriendo, hace un gesto extraño y siente un pinchazo. En ese momento hay una impotencia funcional que le permite seguir jugando. Eso pasaba entonces y pasa ahora. Ahora se diagnostica mediante una ecografía, mediante una resonancia, y se verifica que hay una rotura de grado 1, grado 2 de un músculo, y entonces no había ese tipo de diagnóstico, pero por la clínica, pues el médico determinaba que esa lesión muscular existía. Entonces, ahora se tarda un mes, porque lógicamente... Sí, parece que hemos perdido la comunicación. Sí. Vamos a intentar recuperarla. Un segundito que vamos a intentar recuperar. Vamos a decir que Vicente Montiel fue fue preparador incluso de la selección, fue fisioterapeuta, incluso masajista de la selección española en la etapa de Ladislau Kubala, y ahora hablaremos. Y venía gente de cualquier punto de España, venían de muchísimos lugares para que los atendiera Vicente Montiel. Creo que tenemos ya a José María. José María, estábamos hablando de que tu padre fue incluso internacional, ahora hablaremos de ello, pero venían jugadores de cualquier punto de España para que los atendiera. Sí. Por el Muro de los Navarros, que es donde mi padre vivía, han pasado jugadores de de muchos equipos y de muchos toreros también, que también le dolían más las manos a mi padre que una cornada, en palabras de ellos, y bueno, y eso era lo que había antes, y entonces pues no, ni es mejor ni es peor, es distinto, y entonces funcionó. Ahora pues no sé si funcionaría, o no sé si a alguien de la ciencia moderna le pudiera interesar a lo mejor por estudiar qué hacían y si aquello era verdad o era producto de otro tipo de creencia, pero ya te digo, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que con la misma casuística lesional o con el mismo suceso, entonces se curaba en 7 días y ahora tardan un mes. Vamos a ir terminando también ya de tu padre, ahora nos centraremos en ti. ¿También pasaron por el Muro de los Navarros algunos jugadores del Sevilla? Sí, eso es conocido, no es nada que haya que ocultar, porque
porque bueno, mi padre era un profesional sanitario, tenía una relación magnífica con el doctor Lea Graziani, y el doctor Lea Graziani, pues cuando había algo que creía que era para Vicente Montiel, pues se lo mandaba. Y bueno, la relación que tenemos los Montiel con los Pérez y con los Lea Graziani está muy lejos de ser una competencia desleal, o muy lejos de ser una competencia futbolística en el tema del derbi. Somos familias que hemos vivido lo mismo y que hemos nacido en los clubes sevillanos, y entre nosotros os puedo garantizar que nos queremos mucho. Un entrenador, seleccionador, campeón del mundo con España, me contaba que venía de Córdoba para que tu padre le diera masaje. Estamos hablando de Vicente del Bosque. Sí, ya te digo que por el muro navarro pasaron muchísima gente, bueno, quizás también por eso mi padre es todavía, después de tanto de 22 años fallecido, está presente siempre, en cualquier bético, en muchísima gente. La gente conocida, bueno, destacan, pero no fue que me aborda por la calle y que me dice: tu padre me quitó a mí una rotura de fibra y no vea, yo ponía una toalla en la boca, lo que yo sufrí, pero ahora me la quitó en un momento. Pues sí, porque mi padre no es que fuera elitista, mi padre trataba a todo el mundo que le llamaba, y era así, no es que cada persona es como es, y él no tenía esa bondad y lo hacía sin ningún tipo de problema. Terminamos hablando de tu padre con una anécdota. ¿Por qué decía tu padre que el entrenador era como 1 millón para el mejor, un programa que había entonces? Bueno, porque lo contaba y es una realidad como un templo. El entrenador cuando llega le dan la vida, si se la piden. En la mayoría de los casos viene a hacer real un proyecto que siempre es ilusionante en todos los clubes, y la piedra angular de este proyecto siempre es el que más, el que tiene que tomar decisiones, y en este caso es el entrenador. Y mi padre decía que había un programa, yo no lo conocí, yo sí lo conocí, lógicamente, por mi edad. Bueno, que le daban 1 millón de pesetas al participante, y el participante... Vaya, bueno, pues no estamos teniendo mucha suerte. No estamos teniendo mucha suerte hoy. Vamos a volver a llamar de nuevo. Con el teléfono, con José María Montiel. Sí, 1 millón para el mejor era un programa que en televisión española que se utilizaba y que se ponía en el millón dentro de un... Sí, José María, ya te no me llamáis de fijo, porque como son horas de trabajo me están llamando al móvil y corto la llamada. Sí, ahora mismo se pone contigo, yo sigo hablando, se pone contigo Fernando, le das el número de teléfono y cogemos el fijo, que por supuesto podremos estar sin esos problemas que hemos estado atravesando ahora cuando entremos en esta parte. Decir que 1 millón para el mejor era un programa que ponían dentro de un maletín 1 millón de pesetas de las antiguas, y en ese maletín, conforme iba avanzando el programa, iba fallando, pues le iban quitando el dinero, y al final pues no quedaba el millón, quedaba otra cantidad de dinero. Ahora nos vamos a centrar y vamos a hablar con José María Montiel, cuando tengamos de nuevo la comunicación. Vamos a hablar, el directo es así, vamos a hablar de él como, ya no solamente como fisio, como auxiliar o como los cargos que ocupó en el Real Betis Balompié, sino como entrenador. Decir que José María Montiel tiene el título máximo, tiene el nivel 3, yo pude participar en muchos de las presentaciones que se hicieron en aquel tiempo, porque yo estaba entonces en la sí, Real Federación. Sí, José María. Exactamente. Yo he terminado de contar un poco aquello de 1 millón para el mejor. Termina tú contando cómo era aquello. Yo he contado lo que era el programa. Cuenta tú ahora cómo tu padre explicaba aquello. Mi padre explicaba así, que al entrenador cuando llegaba le daban las puertas de las llaves del club, le daban todo lo que pedía, y que iba perdiendo día a día ese crédito hasta que se le acababa, se le agotaba el crédito, y él contaba que desgraciadamente esa era la vida del entrenador, o sea que era pasar de todo a nada en la mayoría de los casos, y algunos pues sí conseguían que ese millón se
se duplicara e incluso fuera eterno, pero la mayoría de los casos el entrenador vivía así, ¿no? Vivía con un crédito que tenía al principio y que iba perdiendo conforme pasaban los partidos y pasaban las jornadas. Bueno, ahora nos vamos a centrar, yo decir también de Vicente, yo lo traté mucho, él me trató a mí en muchos viajes, me acuerdo que algunas veces te quedabas casi sin voz, te ponía la inyección pertinente y te permitía radiar el partido, incluso una vez tuve un esguince en el pecho y no podía moverme, y me puso una inyección y aquello fue milagroso en uno de los viajes hace ya, pues imagínense todos nuestros oyentes, puede ser entre 30 y 35 o casi 40 años. Una familia, que erais una familia. Sí, entonces éramos entre los periodistas y jugadores y técnicos y todos los auxiliares éramos una familia, ¿verdad, José María? Sí, eso también se acabó. Cuando entraron los medios propios de los clubes, fueron aislando a los periodistas de cabecera, a los que siempre estabais con nosotros, los Sánchez Araujo, los Bartolomé Cabello y compañía, y esos que estaban siempre con nosotros eran uno más lógicamente no compartían con nosotros los momentos privados, lógico, pero después era un trato muy cercano y bueno, y no se filtraban las cosas más que ahora, ya lo puedo asegurar. Era porque había un respeto muy grande por las conversaciones privadas a lo que después se podía exteriorizar a nivel de las ondas. Ahora mismo es todo mucho más está todo mucho más canalizado a través de los medios propios de los clubes y vuestro trabajo, pues la verdad se hace complicado porque no tenéis a lo mejor la información o no tenéis la capacidad de hacer una entrevista que os llame de cuestiones que os llamen la atención o que creáis que les llama la atención a vuestros oyentes, porque la noticia está un poco sesgada por lo que quieran los clubes ofrecer, y en eso habéis perdido también muchos periodistas y es una pena porque antes se retransmitía los sentimientos, que ahora los sentimientos pues hay que descubrirlos, es distinto. José María, tú eres entrenador, tú eres técnico deportivo superior de fútbol nivel 3. Sí. No sé yo que era entrenador, José María. Sí, José María tiene. Yo además, José María sabe, participé mucho en todas las presentaciones que se hicieron en aquel tiempo, por lo menos en 4 o 5, y después terminaré hablando de que es escritor también y de lo que fue la presentación de su libro. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora. ¿Qué te aporta a ti ser entrenador? Bueno, pues mira, cuando yo empecé a estudiar los cursos de entrenadores, yo veía una media de 400 entrenamientos al año, porque yo tenía que estar a pie de campo por si ocurría algún accidente. Y cuando fueron pasando el tiempo y mi hijo fue teniendo edad de empezar la escuela de fútbol, pues yo decía, me parece que es muy pobre, está viendo cada día 1, 2, incluso 3 entrenamientos y no sabe qué hacen. Me parece súper pobre. Y entonces empecé a estudiar los cursos de entrenadores. Hice el nivel 1 y bueno, y con el nivel 1, que es el segundo de la cadena de curso de entrenadores, el segundo más básico, pues con eso me coloqué, llegué a ser director de una escuela de fútbol en Bormujo, donde mi hijo empezaba, y claro, yo pues con tantos fines de semana fuera de mi casa, pues quise compartir esa ilusión que tenía mi hijo por jugar fútbol, y me convertí en su profesor y en el profesor de todos los alumnos de Bormujo. Y ahí estuve estuve 2 o 3 años hasta que él ya pasó a los equipos del club de Bormujo, y entonces yo seguí entrenando siempre a los equipos que donde él jugaba, pero yo los entrenaba, pero no era el entrenador. ¿Por qué? Porque al tener ficha federativa como sanitario en el Betis no podía tener ficha federativa como entrenador en ningún club. Así que yo he entrenado muchísimos años, pero nunca he rezado en las actas de los partidos como entrenador porque no podía tener ficha federativa con el Betis. Y eso es lo que me impidió terminar los estudios, hacer nivel 3, porque lógicamente al no poder demostrar mi experiencia
aunque lleva muchos años, no podía demostrar mi experiencia porque no tenía, no podía presentar mi ficha, mi contrato de entrenador. Y fue cuando salí del Betis, cuando pues digo, pues yo voy a terminar ahora mi estudio, y fue cuando ya entrené un equipo y el año que te piden para poder hacer las prácticas, y ya pues saqué el nivel 3 y bueno, y ahora pues comparto mato el gusanillo del fútbol, que eso siempre se queda, pues entrenando un equipo senior de segunda regional de Sevilla, y cuando el Serifa lo considera oportuno, pues dando clase a los entrenadores, que también me apasiona. Hablaremos con Paco López Servio, nuestro común amigo, director del Centro de Formación de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que precisamente cuando se presentó el libro está aquí. José María, luego lo verás cuando te lo pasemos, porque esto, aunque es radio, tiene también imágenes, y estoy mostrando el libro, que es La primacía de la dirección sobre un todo llamado fútbol, 24 años viendo entrenar a los mejores, de José María Montiel Sala. Yo tuve el honor y el privilegio de presentar este libro en el Colegio Altay, con Pepe Mel, con Eduardo Herrera, con todos, porque después ahora hablaremos de todos los invitados que estuvieron ese día allí. Cuando entremos a hablar de los médicos, hablaremos pues también de los entrenadores, porque en ese libro se habla de los entrenadores. Tú llegas con Felipe Mesones. ¿Quién te marcó más en esa etapa? Bueno, quizás el primero marca, porque lógicamente te metes en un mundo que no conoces, o que conoces de ver a tu padre todos los días, pero no tienes la... yo había conocido a pocos entrenadores, García Iriondo o García Tray, que eran amigos personales de mi padre, Carriega, había conocido un pocos entrenadores, pero de un ratito. Y entonces, claro, Felipe Mesones para mí... claro, era un señor muy serio, muy metódico, muy meticuloso, y para mí, claro, meterme en ese mundo me salvaba la ilusión que tenía, pero lógicamente lo desconocía y andaba con pies de plomo. Después de él, pues vino de Alessandro, que es un santo varón, Sergio Cresci, hasta Serra Ferrer, y a partir de ahí pues ya estuvo un poco más estable el Betis, y yo ya ahí pues me hice el máster, porque lógicamente ya fue cuando me quedé solo, desgraciadamente, y o aprendía o tenía que ir buscando una alternativa, porque ese mundo no es fácil si no estás habituado y si no sabes bien dónde pisa. ¿Cómo era Lorenzo Serra Ferrer como entrenador? Como entrenador de aquella época, pues bien, muy bueno, porque yo siempre digo lo mismo. Por mucho que tú escuches hablar de Lorenzo Serra Ferrer, como entrenador, lo que cuenta son los resultados. Y al Betis lo asciende una vez, lo lleva a una final de la Copa del Rey, a una semifinal de la Copa del Rey, a una final de la Copa del Rey, aunque la perdimos, y lo lleva a una final, la gana y lo lleva a Champions League por primera vez en la historia del Real Betis Balompié. Cuando tú tienes ese bagaje, te puede gustar más o menos los métodos que utilice el entrenador o la forma que tiene de establecer la conexión con la plantilla, pero los resultados son inexpugnables, o sea, no, ahí no se puede discutir absolutamente nada. Entonces, si yo tuviera que fijarme en alguien para ser entrenador, no me fijaría en Serra Ferrer, porque no, su método va en contra de la forma que yo tengo de ver la vida. Pero como resultado, pues ojalá estuviera yo con mi método los resultados que él obtuvo. Para mí sería lo más grande, pero eso es imposible, ¿no? Porque ya no voy a llegar. Con 52 años no creo que llegue ya. Y José María, ¿qué entrenador se ajusta a tu perfil o a tu filosofía de entrenar? Que de los que has tenido en el Betis, lo que tú has compartido tiempo en el Betis. Yo tengo, lógicamente, entrenamientos copiados de muchísimos entrenadores, porque todos nos nutrimos de todo, y pobre del que piense que tiene la panacea de esto y que es el que más sabe. Eso no existe. Yo tengo entrenamiento de Víctor Fernández, de Pepe Mel, de Juan de Ramos, de Paco Chaparro, de todo eso. Esos son, para mí, son diseñadores de tareas muy aventajados.
y del fútbol que hoy día se estila, el fútbol que vive del balón, no de cargas de trabajo excesivas que no llevan a nada, porque el fútbol se entrena jugando y tú tienes un elenco de recursos enorme para que el jugador trabaje y aprenda sin necesidad de soportar una carga física que no le va a valer más que para la media maratón de Sevilla o para coger los pasos en Semana Santa y poner y cargarlo. No, para el fútbol otra cosa. ¿Y Luis Aragonés? Y Luis Aragonés también, por supuesto que sí. Pero de Luis Aragonés destacaría más su personalidad y su forma de defender al jugador. Luis Aragonés tenía claro que los que tenían que darle su sitio eran los jugadores y por ello mataba, por ello lo daba todo y después le exigía, porque era un entrenador muy exigente a la hora de trabajar, muy exigente. También lo era él para él, porque era muy metódico. A mí yo le preparaba la sala de ya he dicho antes que antes íbamos 2 gatos a los viajes, ahora hace falta 2 charters para llevar a los que viajan, pero entonces que yo iba prácticamente solo. Ten en cuenta que yo soy el delegado del Betis en la sombra, porque Alexis fue segundo entrenador y delegado lleva la ficha, lo hacía yo todo. Rogelio, igual, que en paz descanse. Gordillo está ahí vivo, lo pueden decir. Al final que preparaba todo era yo, porque era el único empleado que iba con el Betis, no porque fuera el mejor ni el peor, simplemente porque yo era el que siempre estaba y el que manejaba esas situaciones, con Antonio Pichi, que en paz descanse, que preparaba los viajes desde la oficina, pero después tenía que haber a alguien que estuviera pendiente de los billetes, de los hoteles, de las comidas, claro. Y ese tipo de cosas las hacía yo. Y yo recuerdo cómo le preparaba a Luis Aragonés las salas de las charlas en los hoteles, y le tenía que pedir dos platos, uno de postre y uno de café. Y yo el primer día digo, ¿y este hombre para qué me pide 2 platos, uno de postre y uno de café? Porque pintaba el campo con tanta exactitud que el círculo central lo pintaba con el plato de postre y las coronas de las áreas las pintaba con el plato de postre. O sea, una anécdota extraordinaria. Fijaros, y 4 colores rotuladores, porque hacía un cuadro, o sea, pintaba un Van Gogh en la pizarra de táctica, porque claro, cada marca, cada jugador, toda la jugada de estrategia perfectamente. Ahora con la tablet se hace muy bien, pero antiguamente lo representaba gráficamente, pero con una perfección digna de que se guardaran esas hojas y exponerlas hoy día a los entrenadores de todo el mundo, porque Luis Aragonés otro referente en el mundo del entrenamiento. Es lógico. Hay tantos que estuvieron contigo. Es que he tenido 28, acordarse de todo. Es muy difícil. También has tenido médicos que han sido fundamentales en tu trabajo. Tomás Calero, Ramón Cansino, Santiago Pérez Hidalgo. Cuéntanos. Bueno, pues yo con todo mantengo Javier Álvarez, Paco Huesa, el propio José Manuel Álvarez, que está ahora en el club. O sea, yo mantengo con todo una estrecha relación y una gran relación, pero precisamente porque he sabido siempre ser el auxiliar del médico y ayudarles lo que ellos me pedían y estar pendientes de que no les faltaran a ellos ningún tipo de herramienta de su trabajo. Si tengo que nombrar por importancia, tengo que nombrar a don Ramón Cansino Hurtado, porque sin él no hubiera sido posible mi permanencia en el Betis en los primeros años. Y yo he aprendido muchísimo de él. Y he aprendido muchísimo de él porque él tenía la medicina antigua, a la que el médico tenía el ojo clínico, y acertara o no acertara, su vista era la que encarrilaba la posterior recuperación del jugador. Hoy por hoy los médicos se pueden equivocar más desde el punto de vista del ojo clínico, porque después siempre tiene una prueba complementaria que va
que va a dar valor o va a corregir lo primero que haya diagnosticado. En aquella época, hacerse una resonancia magnética, aparte de que era muy costoso, había un centro o dos en Sevilla donde se hacía, y entonces pues tenía que prevalecer el diagnóstico clínico del médico. Eso, cuando tú estás todos los días al lado de una persona que está explorando una rodilla, que está hablando de medicina, te enriquece tanto que yo hoy por hoy lo que entiendo y sé de medicina lo sé gracias a esos años que me pasé con Ramón Cansino, sobre todo. Después, lógicamente, Tomás Calero es como si fuera mi hermano. La mayoría de años de mi vida en el Betis ha sido con Tomás Calero al lado, y hemos pasado momentos muy buenos y momentos muy malos porque no siempre las cosas iban derechas en el Betis. Hay veces que había que hacer encaje de bolillo para sacar pues los presupuestos de material o bien el tener que cuidar una cantera entera con los ratitos que teníamos libres tanto él como yo, porque entonces no era como ahora que afortunadamente pues esto ha avanzado y fíjate la cantidad de sesiones que tiene el Betis si se mantuviese con los 2, 3 o 4 del primer equipo, sería una locura. Estamos llegando. Pero entonces Tomás pasaba consulta no solo del primer equipo, sino que de toda la cantera. Y nosotros las cosas importantes o las cosas más específicas teníamos que hacer, la teníamos que cubrir con el personal del primer equipo, porque en el Betis no había entonces tantas personas como ahora para poder llevar a cabo las atenciones a la cantera. Hay que decir, José María, que Tomás Calero estuvo aquí hace unas semanas y habló de ti maravillas, por lo que quiere decir que existía. Yo a Ramón Cansino lo he tratado muchísimo, me uní una amistad entrañable en su etapa, los viajes, y viajábamos casi siempre juntos en el avión. Me acuerdo incluso hasta en Copenhague, que viajamos en la cabina y el piloto aterrizó con el piloto automático. Nos dijo, era un vuelo charter de Iberia, fuimos con el Betis a Copenhague, y dice, os voy a demostrar cómo un avión puede posarse solo con el piloto automático. Y Ramón Cansino y yo fuimos testigos. Después Ramón, su hija estaba en el mismo colegio que la mía, nos veíamos casi todas las mañanas, una persona entrañable, extraordinario, de parada. Y ahí está ya recuperado de su dolencia que tuvo. Y si su audición, si su oído lo permite, lo mismo podremos tenerlo algún día aquí para que nos cuente también muchísimas cosas. José María, estamos llegando lamentablemente hasta el final. Una última pregunta, ¿te dolió mucho el cese en el Betis? Hombre, sí me dolió, porque yo como mis propios pies nunca hubiera salido de la puerta de Cristales en la vida, porque se lo debía a mi padre, que había apostado por mí, porque yo siento esa mi casa, eso no cabe duda, y por mis propios medios ya te digo que nunca hubiera salido de allí, es imposible pensarlo. Hoy por hoy entiendo de que son etapas que se terminan, las empresas buscan su forma de entender como yo en la mía, pues el Betis ha entendido que yo había cumplido un ciclo y que si no podía darle aquello que ellos demandaban, pues lo mejor era pues poner un punto y aparte, o un punto y final, o como quiera llamarlo. Yo considero aquella mi casa, tengo una buena relación con todo el que conozco, por supuesto con Ángel Aro y con López Catalán, tengo su teléfono particular, y en alguna ocasión lo he tenido que llamar porque necesitaba algo. Para mí nunca voy a llamar, porque para mí no molesta a nadie, pero hay algo por encima de nosotros, que son nuestros hijos, y mi hijo tenía que hacer las prácticas de la carrera y llamé a su puerta y me la abrieron, y yo tengo solo palabras de agradecimiento para el Betis. El Betis para mí es parte de mi vida, la mía, la de mi familia. Me ha hecho sacrificar muchísimo, eso es cierto. Mi mujer y mi hijo lo han padecido, pero han estado conmigo y hasta que llegó el final. Cuando llegó al final, pues tú tienes dos opciones: o te metes debajo de una piedra y
y te escondes o simplemente pues aceptas que la vida cambia, que los momentos cambian y que tú tienes que adaptarte a esa nueva frontera y seguir creciendo en lo personal y seguir pues disfrutando de otras cosas de la vida que también son importantes y ya está. José María. Que sí, pero por mis propios medios, o sea, no hubiera salido nunca del Betis, seguro. José María, gracias por estar con nosotros. Se ha agotado el tiempo, estamos ya fuera de ese tiempo. Aquí está el libro, tuve el honor de hacer la presentación con una dedicatoria. Este es para Fernando. El mío tiene una dedicatoria que dice a Bartolomé Cabello: nadie mejor para la presentación de mi libro, alguien que fue amigo de mi padre. Dice la dedicatoria que me hizo José María Montel en su tiempo y en su momento. José María, ha sido un placer. Hemos conocido muchísimas cosas de estar hoy con nosotros aquí en este tiempo, siempre de la mano de nuestro patrocinador de Cereales Méndez y IFS, que están con nosotros cada martes aquí en esta sintonía. Muchísimas gracias, José María Montiel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego.